Maravilla, Isidoro, Mauro, el responsable de todo, por si acaso. Buenas tardes. El papá de Uma y Gala. Buenas tardes, tengan todos. Les damos la bienvenida a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay y al Auditorio Ali I de nuestro Centro Cultural Simón Bolívar. Quisiera excusar la ausencia de nuestro embajador Julio Chirino, quien envió un caluroso saludo para todos. En la tarde de hoy tendremos la oportunidad de apreciar varios estrenos. En primer lugar, la presentación del libro digital La Librería Mediática, el libro Tomo 2, 2010-2017, con la participación de María Alcira Matute, Premio Nacional de Periodismo de Venezuela, e Isidoro Duarte, Premio Metropolitano de Periodismo, acompañados además por el periodista y escritor Fabián Cardoso y el escritor Horacio Cavallo. Luego se proyectará por primera vez en Uruguay el largometraje La Planta Insolente, última producción del director venezolano Román Chalbó, con guión de Luis Brito García, con un foro posterior a cargo de Isidoro Duarte y María Alcira Matute. Una vez más les agradecemos a todos su presencia y que disfruten de la actividad. Los dejo con María Alcira Matute. Gracias. Bueno, estamos nuevamente en nuestra casa, porque nuestra casa es Montevideo, nuestra casa es Caracas. Agradecemos a Mauro Silvera, a todo el equipo de la Embajada, el equipo cultural en especial que dirige Rubén García, que por cierto, como miembro de la banda marcial Caracas, tiene participación en la película que van a ver y un parlamento. Así que estamos aquí con un actor de la película, y al embajador Julio Chirino, a todo su equipo, que hemos compartido con ellos muchísimos eventos acá en el Centro Cultural Simón Bolívar. Gracias por permitirnos usar este espacio. Queremos decirles sobre la película muy brevemente. La Villa del Cine es una gran productora del Estado al estilo de Cinecittà, esos grandes estudios que han sido referenciales en el mundo del cine. Para mediados de 2016, esto es, debe actualizarse, en 10 años de actividades en ese momento, el entonces ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, ahora es Jorge Rodríguez, informó que la Villa del Cine ha hecho 337 producciones cinematográficas a propósito del 10º aniversario de esa productora estatal. Marcano resaltó que la Villa del Cine ha lanzado 276 producciones propias y 61 coproducciones, 80 cortometrajes, 253 largometrajes, 2 series de televisión y 2 telenovelas. En la película pues tenemos a un gran director y a un gran escritor. Ambos son parte de la librería mediática y de su historia. ¿Quién es Román Chalbó? Román Chalbó pueden ustedes conocerlo también a través de los cuadernos de la Cinemateca Nacional, que están disponibles en la biblioteca de la Embajada. En este cuaderno hay parte de su trayectoria. Tiene 86 años, está activo completamente, es el director de la película, Premio Nacional de Cine y Teatro. Ha realizado más de 20 películas, decenas de producciones televisivas, ha escrito libros de cuentos y también una veintena de obras teatrales. La Planta Insolente, la película que hoy vamos a ver, está en cartelera en Venezuela. Como decía el compañero, es la primera vez que se va a proyectar en Uruguay, luego va a llegar a los cines comerciales. Acaba de participar en el Festival de Cine de La Habana y es la más reciente producción de Román Chalbó. Hacemos este preestreno acá en esta embajada. En este momento Román está trabajando en la película Chávez, el comandante arañero, una producción de la Villa del Cine. Luis Brito García, por su parte, de 77 años, es el guionista de la película, Premio Nacional de Humanidades y Literatura, 2 veces Premio Casa de las Américas. Es uno de los escritores más prolíficos de Venezuela, más reconocidos, con más de 60 libros publicados. Quienes quieran conocerlo, además de
poder disfrutar acá en la biblioteca de libros como Dictadura Mediática en Venezuela, que es una de sus producciones. Pueden descargar los libros en el blog de Luis Brito García, luisbritogarcia.blogspot.com. Casi todos los libros que él ha escrito están digitalizados allí para su revisión. En cuanto al protagonista de la película, bueno, en los créditos van a poder ver el detalle de las diversas instituciones que participaron en la película y el listado de actores del que destaca Roberto Moll, destacado por su trabajo en el legendario grupo teatral venezolano Rajatabla, que seguramente pasó por Uruguay muchas veces, y su trabajo en cine y televisión. Él es peruano-venezolano, tiene 69 años, participa en La planta de Insolente como protagonista en el papel de Cipriano Castro. En diversos sitios web que pueden ustedes revisar, está la sinopsis de la película descrita así. En 1902, durante la invasión extranjera, el presidente de Venezuela, Cipriano Castro, alertó al pueblo que la planta insolente del extranjero había profanado el suelo patrio. Desde ese momento surgió el conflicto entre Venezuela contra 6 potencias mundiales. Isidoro va a abundar en ese tema durante esta presentación. En nota de la Agencia Venezolana de Noticias, califican a la película como un acto de justicia con la historia que reivindica el gobierno del presidente venezolano Cipriano Castro, 1899-1908, cuando demostró su conciencia antiimperialista y soberana como jefe de Estado. Para Román esto fue un gran reto porque es una película venezolana distinta a quizás algunas de otra estética que ustedes hayan disfrutado. Isidoro, antes de proyectar la película, va a hacer una breve semblanza de la época histórica y su relación con la actualidad venezolana. En este evento quisimos nosotros inscribir la presentación de nuestro tercer libro publicado, que como es en digital, pues solamente sobrepusimos la carátula del libro y una maqueta sobre el libro que también presentamos aquí, La librería mediática. El libro, los primeros 2 se hicieron en digital y papel y este libro por los momentos va a ser solo en digital y todos nuestros libros los pueden descargar en la libreriamediática.com. Nos acompañan Horacio Cavallo y Fabián Cardoso. Mucha gente dice que, bueno, que ya en Uruguay no hay grandes de la literatura, que no hay grandes productores. ¿Cómo van a decir eso cuando Horacio Cavallo es una persona que se ha destacado en los últimos años con sus libros de una literatura impecable? Cuando Fabián se ha dedicado a algo tan importante como reseñar en libros algo que marca la cultura uruguaya, que es toda la cultura del carnaval, el amor que los uruguayos le tienen al carnaval. Y realmente tanto Fabián para nosotros como Horacio son representativos de ese Uruguay que destaca en el mundo siempre como un país de calidad, un país que sabe producir la cultura que permanece en el tiempo. Horacio ha ganado el tercer lugar en el Premio Nacional de Literatura con Invención Tardía, un libro del cual nosotros hicimos una reseña y que está en el libro, en un link al programa. Y Fabián ya había hecho un libro sobre Edu Pitufo Lombardo, a quien también entrevistamos gracias al contacto con Fabián, a quien ustedes ven en Televisora Nacional del Uruguay, ven en radio, escuchan en Radio Sputnik. Es una persona, yo la verdad es que para mí, yo creo que Fabián tiene días de 48 horas porque hace de todo. Y Horacio, no contento con escribir libros que yo recomiendo totalmente, tanto en literatura infantil como en literatura para adultos, además es muy generoso porque está permanentemente haciendo talleres formativos. De manera de que ellos están acá simplemente para valorar desde ser parte de la historia de la librería mediática como entrevistados, bueno, el aporte que crean que pueda tener este libro, que se presenta en Venezuela el 27 de enero, en la Librería del Sur del Teresa Carreño, que las librerías del sur, como saben, son las librerías del Estado con libros subsidiados, y hay más de 60 librerías del sur en todo el territorio venezolano. Entonces, bueno, antes de que Isidoro hable de la película, yo quisiera simplemente, como presentación del libro formal en Montevideo, que bueno, que nuestros entrevistados, que son parte ya de la librería mediática, hicieran una evaluación de lo que para ellos pues ha sido este proyecto, que también está inscrito en la historia de cada uno. Fabián.
Bueno, un gusto saludarlos en esta que es también la casa. Durante mucho tiempo suelo venir muchas veces acá a entrevistas, a encontrarme también con los compañeros venezolanos, a conocer y transmitir la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Yo hace muy poco estuve ahí, tuve la oportunidad de estar participando en la última elección como acompañante electoral y fue una experiencia más que interesante. Me crucé con ustedes por allá y fue muy interesante ver de cerca. Yo ya no iba desde hace unos años, luego de una etapa anterior en Telesur, entonces no había podido volver a Caracas y ver la Caracas después de la muerte del comandante Chávez y la Caracas luego de la confrontación política mediática fuerte y qué pasa hoy y qué pasará mañana, ¿no? Entonces fue muy interesante y quería hacer ese pequeño destaque a lo que significa mi experiencia de algunas pocas horas o pocos días en Venezuela y el encuentro también con ustedes, conocer el canal, la Venezolana de Televisión, y recorrerlo por adentro y también saludar a sus trabajadores. En este lugar que tiene mucho que ver con la cultura y con la política y que creo que es la marca registrada de esta librería mediática, que es un espacio de difusión de la cultura, pero también con la necesaria visión política de la cultura, que está expresada en los lineamientos que expresa el gobierno bolivariano para la difusión de los libros. Yo se lo dije varias veces a los dos, llama mucho la atención en un país como este, que en realidad los libros en televisión no están, salvo alguna contadísima excepción, que alguien tenga ganas de hacerle una nota a un escritor. Es como muy raro tener un programa de libros. Entonces, eso seguro que debe ser más raro en varios rincones del continente, pero en Uruguay es rarísimo un programa de libros. Entonces, está bueno que se pueda contagiar ese sistema. Yo tengo la oportunidad de ver por internet, por Android, por un receptor el programa muchas veces, más allá de haberlo visto alguna vez, y de haberlo visto alguna vez en Venezuela. Y me llama mucho la atención positivamente el espacio que hay para los libros en televisión. Y para los autores como nosotros, que la idea que tuve yo desde el principio, con la oportunidad que tuve para escribir algún libro, era justamente reseñar la vida y las historias de los protagonistas de la cultura popular. Me tocó con Pitufo Lombardo en el libro que ya tiene 3 años y con un nuevo libro que está saliendo ayer, tiene 24 horas y que se llama 100 veces Murga y que tiene que ver con 100 historias vinculadas a la murga. Son 100 pequeñas crónicas vinculadas a ese género que muchos amamos y que sin duda es el sonido característico de la cultura uruguaya. Ese libro está desde ayer en la vuelta, se lo van a poder encontrar. Seguro si ven la librería mediática lo van a ver. Y se van a encontrar con esa historia que también es muy característica de lo que ha significado para nuestros pueblos las etapas históricas. En ese libro hablamos también de integración latinoamericana, porque hablamos de las giras que las murgas han hecho en varios países de la región, y hablamos también de la resistencia que muchas murgas hicieron a la dictadura y también el retorno de la apertura democrática. Cómo se vivió la murga entre los 70 y los 80. Es un capítulo fuerte de ese libro que se llama 100 veces Murga y que tuve el gusto de hacer junto a un colega y amigo que es Guzmán Ramos, que estamos presentando en estas horas. Y para mí, reitero, es un placer. Tuve la oportunidad de revisar el archivo digital del libro. Sé que es básicamente un gran diario de lo que es la librería mediática en televisión y radio. Ahí se van a poder encontrar, está bueno que lo puedan leer, bajar, descubrir. Ahí se van a encontrar con el resumen del trabajo de ellos a lo largo de todo este tiempo. Es una muy buena oportunidad y hay que aprovechar que estos espacios existen y que tienen que ver con integración. Es muy fácil hoy en el mundo digital conectarse a internet y ver un programa, aunque se está haciendo en la televisión pública de otro país. Y como integrante de la televisión pública también reivindico esa idea de televisión pública que en Venezuela existe y que está muy bueno que aquí aplicáramos, si pudiéramos, falta mucho por hacer, de una televisión pública que exalte la cultura popular. Así que es un placer para mí saludarlos a todos y un rato más me quedo porque me tengo que ir a hacer mi programa, que estoy acá cerquita. Gracias a todos. Gracias, Fabián, que lo entrevistamos cuando fue como observador internacional hace poquito, antes de venirnos, en Venezolana de Televisión.
Horacio, nosotros queremos hacer simplemente un recuerdo a quienes se fueron. Se fue recientemente un cineasta venezolano de una estética bastante particular, Diego Rísquez. Se fue aquí, se nos fue Daniel Biglietti, que era siempre parte de nuestros eventos en la embajada. Para nosotros es una pérdida irreparable la partida de Daniel, y es una obligación para nosotros seguir cantando sus canciones y seguir celebrando la vida impecable de Daniel Biglietti, y por eso queremos hoy recordarlo. Y dejo el último recuerdo para que Horacio hable, porque hoy también queríamos recordar a Ana Enriqueta Terán, una persona reconocida internacionalmente, una poeta maravillosa, que estuvo trabajando hasta los 99 años, hasta que se fue hace poquito, y ella decía que ella se sentía libre dentro del soneto. Ella decía que el soneto para ella no era una cárcel, que el soneto era una gran libertad. Y Horacio, que tiene los más diversos registros que ustedes se pueden imaginar en un escritor, y por eso es tan fascinante el trabajo de Horacio, nosotros se lo dijimos cuando lo entrevistamos el año pasado, pues acaba de presentar hace poco Los Dorados Diminutos, que además el nombre es tan diciente y tan hermoso, con ilustraciones, una novela en sonetos que responde además a otros textos en un gran diálogo de nuestra América. Entonces, Horacio, de quien nosotros también nos sentimos tan orgullosos como de Fabián Cardoso en nuestra América, pues Horacio también queríamos que fuera parte de esta presentación y que hiciera su evaluación personal de la librería mediática. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto enorme para mí estar acá. Por un lado, sí no tengo esa actitud que me encantaría tener de ustedes frente a los medios y entonces poder sentirme cómodo y tranquilo y hablar mucho. Yo me puse a escribir porque era tímido. Entonces, como era tímido, escribía, y bueno, después cuando pasan los años y uno tiene que exponerse y salir de la escritura y hablar, que es lo que más me cuesta, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar del proyecto de la librería mediática y de este libro que tiene tanto material que dudé si no era infinito, ¿no? Porque uno no termina de verlo. Nunca yo conocí, gracias a ustedes y a lo que está colgado en internet, sobre todo, que por lo que fui viendo, y al libro que me regalaron cuando nos conocimos, un montón de autores. Escuché la voz, por ejemplo, de Ricardo Piglia, que no la conocía, en una entrevista que le hiciste hace unos cuantos años. Bueno, he conocido muchos poetas de allá, he visto cómo los niños se vinculan a la literatura, que me parece fundamental. Estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Fabián de lo fundamental que es un proyecto así, más que sea de un canal estatal, porque es necesario hablar de libros y está buenísimo usar la televisión como una herramienta para generar que se mire menos televisión de alguna manera, o que se mire la televisión desde otro lugar, desde un lugar más desde el análisis, y que entonces, como decía justamente Fabián, acá no hay espacios, no hay muchos espacios para la literatura, hay algunos en radio, pero en televisión prácticamente no, esporádicamente, de acuerdo a las temáticas de los libros y a lo masivos que puedan resultar. Hay algún caso puntual de algún programa que invita a algún escritor, pero no hay un programa, o por lo menos yo no lo recuerdo ahora, que focalice en la literatura, invite autores y hable de libros. Y bueno, a mí me parece que eso es fundamental, porque es de alguna manera dar la batalla frente a la pantalla, valga la redundancia y la rima consonante, que es todo un tema, ¿no? A mí me pasa, más allá de que el programa salga en la pantalla, pero bueno, en definitiva, llevando a que uno lea, y no solo la lectura. Escuché mucha música, conocí muchos artistas populares de allá, pude ver la Filben, a la que conocí hace unos cuantos años personalmente, y bueno, la que pude volver a recorrer gracias a los distintos trabajos que fueron haciendo ustedes, y bueno, y a esos resúmenes donde uno va teniendo contacto con lo que pasa en nuestra América. Así que yo encantadísimo de ser parte de alguna manera de todo esto, y bueno, siempre apoyando este tipo de proyectos que me parece que son fundamentales
para generar un mundo distinto y más justo y con más cultura, donde la cultura tenga un peso mayor cada vez, ¿no? Gracias, Horacio. Bueno, nosotros queremos decirles que luego de la película, ahorita Isidoro va a hacer como una orientación para ver la película. Luego de la película va a haber un espacio para preguntas y respuestas, porque la película genera bastante inquietud, curiosidad. Quiero agregar que Ana Enriqueta Terán fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo en los años 50, ya fue diplomática. Fue amiga de Juana de Ibarburu, muy amiga de Juana de Ibarburu, que la reconoció también como poeta. Y que quiero decirles también que hace 2 meses, cuando entrevistamos a Ana Enriqueta Terán por última vez, ella nos dijo que ella, ya había dado todo lo que tenía que dar y que ella lo entregaba al mundo y que ella sería feliz si sus restos reposaran en Uruguay. Ella tomaba mate todos los días. Ella amaba al sur, lo amaba, era de los Andes venezolanos, pero amaba al sur de nuestra América. Y quiero que eso quede registrado aquí en esta embajada, porque ella fue parte del cuerpo diplomático de Venezuela y de verdad que la recordamos con mucho amor. Isidoro va a hacer una extensión de comentarios después de la película sobre la situación actual de Venezuela y su relación con la película, o no sé si lo va a hacer ahora, pero es importante que se comprenda lo poco alejado que puede estar una película de la situación actual de Venezuela, aunque medien entre lo que pasa ahora y esa película más de 100 años. Este evento lo inscribimos dentro de las actividades que impulsamos desde la Librería Mediática en el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, donde junto a diversas instancias oficiales como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura en Venezuela, que pueden seguir desde la etiqueta en redes Análisis Medios ME, una lectura diferente del cine, una lectura diferente de los libros. Bueno, todo esto lo vamos a montar en YouTube, lo vamos a divulgar como material en la Librería Mediática. Isidoro entonces va a hacer, antes de que nos retiremos para ver la película, nosotros por 6ª vez, que nos ha fascinado la película, de verdad que es una película fascinante, queremos entregar unos presentes a nuestros acompañantes, a nuestros invitados, y queremos agradecer la presencia de todos los que dedicaron un tiempo para estar aquí con nosotros, agradecer a Luca Veloz, que nos dio 1 hora completa de Plaza Independencia para hablar de estos temas y de Venezuela en vivo, y de agradecer a todos los que hoy nos acompañan, nuestros hermanos de Bolivia, que es un país que amamos tanto como lo amó Simón Bolívar, de amistades de Isidoro, de cuando Isidoro era más joven y estaba acá. Queremos agradecer a los amigos de toda la vida, como Marta, Raúl Campanella, Madelón, grandes amigos de Venezuela, Trilce López y su mamá, Aquiles de César. Queremos agradecer a todos los que hoy nos acompañan, nuestros amigos que nos hizo conocer Nagui Marcilla, de Vivian Trías, de la Fundación Vivian Trías. Estamos muy agradecidos de la presencia de ustedes, el acompañamiento acá. Entonces, nosotros queríamos, primero, entregarle no libros, sino discos a Fabián y a Horacio. Yustardi Laza, El Príncipe del Arpa, La Nueva Generación. Esto es una producción del Centro Nacional del Disco. A ti, Oriente, el Oriente de Venezuela para un oriental del Uruguay, Hernán Marín. Un compromiso que teníamos, que era entregar a Trilce López, bueno, eso se lo trajimos, un disco que se llama de Cristóbal Jiménez, Amor, Llano y Revolución, y un envío que le hace otro de los descubrimientos de este año de la Librería Mediática, un gran escritor que se ha revelado como uno de los más leídos en Venezuela, José Negrón Valera, y él le mandó sus libros en papel a Trilce, tanto Reyes y Dinosaurios, que es su más reciente novela, como Un Love para Cleopatra. Ahora, después de la película, se lo entregaremos junto con un disco venezolano. Y a Mauro, pues le vamos a dar en papel para que lo ponga en práctica con Uma y Gala, cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, que es cómo se originó la Librería Mediática. Fue contemplando y experimentando un grupo de niños, sus padres, a ver cómo se acercaban a los medios. Y quizás todo esto a lo largo de la crianza
de Uma y Gala le va a ser de utilidad. Sin embargo, este libro lo pueden descargar también, igual que todos nuestros libros en la librería mediática, en la libreriamediática.com. Y a Horacio le entregamos un libro de Freddy Ñáñez, de una nueva editorial, Asirema, un poemario de un amigo que le manda el libro a Horacio. Así que, Isidoro, tú eres el presentador de la película, y hicimos todos los preámbulos, tú eres el presentador de la película, y cualquier duda sobre historia de Venezuela, miren que Isidoro es un lector de historia de Venezuela que muchos venezolanos lo envidiarían por lo que sabe, por lo que yo de verdad que lo admiro, y he aprendido a amar la historia de mi país por el amor que Isidoro siente por la historia de Venezuela. Y cada vez que vengo a Uruguay, yo quiero ir al Museo Blanes y quiero pararme enfrente del cuadro de los 33 orientales y imbuirme de Uruguay, conociendo y queriendo conocer más de su historia y de todos esos personajes maravillosos que nos llenan de orgullo también en la historia en nuestra América. Isidoro. Bueno, para variar, María Alcira me quitó todo lo que yo podía decir. Casi todo lo que yo podía decir, porque yo quería decir que ustedes son maravillosos por estar aquí, que aquí hay amigos cuyo corazón y el mío palpitan de la misma manera y al mismo ritmo, de que tengo unos familiares queridísimos, que cada vez que hemos venido desde muchísimos años después de la caída de la dictadura, nos reciben siempre con amistad, nos pasean y todo lo demás. Pues todo eso. Y además decirles que yo creo que todos, y si no todos o casi todos ustedes, están en estos libros, porque casi todos ustedes han participado en nuestras vidas y de nuestros viajes y de nuestras estadías y de nuestros sueños y de nuestras emociones, y aquí están relatados esos sueños y esas emociones que nosotros hemos hecho con ustedes y compartido con ustedes. Así que, María Alcira, por más que pretendas que yo no diga nada, yo estoy diciéndolo igual todo lo que de alguna manera tenía que decir. Aquí hay gente que me ha llevado a admirar mucho más al uruguayo de lo que ya lo admiraba. Individuos que han entregado parte de su vida, y si no, yo diría que casi toda su vida, porque el resto que les queda de su vida también probablemente estén para desplazarse de un lado a otro. Trabajadores políticos y sociales que nos están acompañando, como Madelón y Raúl Campanella. Gente que son modelos y ejemplos para lo que tiene que hacer un pueblo a efectos de reivindicar siempre los derechos de sus pueblos. Dicho todo esto, y antes de que María Alcira me diga, ya, cállate, porque es mandona que ustedes no saben lo que es de mandona, ¿no, verdad? Digo lo siguiente, la película que nosotros vamos a ver ahora, yo no la quiero calificar, porque cada vez que uno califica algo con grandes cosas, de pronto queda la decepción de quienes van a verlo, de pronto no lo tienen de la misma manera. Así que yo quiero que ustedes sepan que esta película está hecha no solo por el cineasta número uno que tiene Venezuela, el cineasta en términos de lo que hizo por la historia del cine en Venezuela, por las grandes producciones, por el reflejo, como él reflejado la vida social en las distintas épocas de nuestra patria venezolana, y porque además tiene, desde el punto de vista técnico cinematográfico, digamos, los premios mayores que se pueden dar en el cine, tanto nacional como el internacional. Y el guionista, tal como lo dijo María Alcira, es Luis Brito García. Luis Brito García es el Galeano venezolano. Y es no solo el Galeano venezolano, sino que puede ser también, Galeano, ustedes saben que no solo tenía la manera extraordinaria de decir las cosas más profundas de la gente, de las historias, de los pueblos, las cosas más profundas con el lenguaje más sencillo, con el lenguaje más sano, más llano. Y eso a todos nosotros nos llegaba. Yo diría de que inclusive aquellos que no están acostumbrados a la lectura y a la literatura y demás, Galeano llegaba. Luis Brito García tiene técnicas muy especiales y similares a Galeano, por eso nosotros lo llamamos el Galeano nuestro. Es dibujante, es humorista, es político, es economista, es abogado, es un ensayista extraordinario, tiene más de 70 libros escritos. Y hay una cosa que yo les recomiendo a ustedes que lo busquen en un libro que se llama Golpe de Gracia. Y es un documento que él escribió hace muchísimos años que se llama
Guaycaipuro Cuauhtémoc, es decir, en los nombres de dos grandes indígenas, uno de México y otra de Venezuela, le escribe a sus hermanos europeos. En aquella época en que Europa pretendía impedir la entrada de nuestros americanos a esa Europa. Y él, ese indígena, porque es un indígena el que escribe eso, le dice a estos hermanos europeos que ellos, cuando nos hicieron la invasión, en 1492, cuando hicieron la invasión, se llevaron tantas riquezas que están enumeradas ahí, que si uno pudiera, decía ese indígena, si uno pudiera hacer simplemente una suma en moneda actual, son tantos miles de millones de la moneda más importante que pueda haber internacional, que era imposible que toda Europa lo pudiera pagar. Y también termina diciendo, no le cobraríamos intereses tampoco, desde 1492 en adelante, con todos los despojos que hicieron, tampoco cobraríamos intereses, pero sí le decimos que ya hay algo que ellos nunca nos podrán pagar, y es la sangre que derramaron de nuestros pueblos indígenas en nuestra América. Eso lo dice Luis Brito García. Simplemente, si ustedes leen eso, se darán cuenta de la categoría espectacular de este guionista de esta película. Y para simplificar, porque yo me estaba preguntando si ustedes habían traído la cena, porque esto se va a extender hasta las 4 o 5 de la mañana más o menos, pero veo que como nadie lo trajo, voy a tener que ser más breve. Esta película se inscribe en un periodo de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Se trata de lo residual de que fue la lucha por la independencia en la parte norte de nuestra América del Sur, en todo lo que era aquel territorio que ahora está constituido por Venezuela, Colombia y Ecuador, Perú, etc. En esa época de la lucha por la independencia surgió un hombre llamado Simón Bolívar. Simón Bolívar es el Artigas venezolano. En 1819, Artigas le escribe a Simón Bolívar, porque Simón Bolívar está hablando ya en aquellas épocas de 1810, está hablando de la integración necesaria y fundamental de nuestra América. Hay un documento que es la Carta de Jamaica, en la que Simón Bolívar es una cosa impresionante. Algunas personas que crean los extraterrestres seguramente dirían que Simón Bolívar es un extraterrestre porque lo que escribió en 1815, en una época de derrota militar, particularmente cada uno de los elementos que él maneja ahí fueron tirando en los procesos siguientes de la historia. También se dio que luego de la lucha por la independencia, Simón Bolívar dirigió la lucha para independizar 5 países. Es un fenómeno impresionante. Simón Bolívar, por supuesto, y Miranda, Francisco de Miranda antes como precursor, y otro de los grandes, general, el mariscal Sucre, que fue asesinado también por las oligarquías que han pretendido seguir matando a cada uno de los dirigentes que empiezan a luchar por las reivindicaciones claras de sus pueblos. Y este Simón Bolívar que le estoy mencionando ya había previsto algunos de los sucesos que se iban a producir posteriormente. Y esos sucesos se producen que luego de la independencia contra la colonia, comienzan algunos elementos en cada uno de esas zonas y regiones y territorios a querer ser cada uno el caudillito de cada uno de los lugares. Y se empieza a disolver lo que se había convertido en la Gran Colombia, que estaba constituido por las independencias obtenidas por los venezolanos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de la queridísima Bolivia, que era la niña de los ojos de Simón Bolívar. Bolivia primero se llamó Bolívar, como seguramente ustedes lo saben. Aquí tenemos la agregada de negocio de la Embajada de Bolivia. Se llamó Bolívar, luego fue Bolivia, y el primer presidente de Bolivia fue también un venezolano, fue el mariscal Sucre. Como lo fue también de Ecuador, como lo fue, por supuesto, Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia. Es decir, con esto es para que ustedes, digamos, tengan una especie, digamos, de imagen de lo que era aquel momento histórico político y lo que especialmente era
esa fuerza que fue Bolívar y de qué manera se precursó. Cuando Artigas en 1815 aquí, en la banda oriental, tuvo realmente el poder, que prácticamente, según los historiadores, dicen que fue nada más que en ese periodo, Artigas hizo una de las cosas extraordinarias que se podía hacer, que simplemente podemos recordar a los Gracos en Roma, aquellos Gracos que lucharon, los hermanos Gracos y su madre de los Gracos, que lucharon por la reforma agraria y por la división de las tierras. Artigas en 1815 aquí hizo aquello que el reglamento provisional de la campaña, si es que no estoy equivocado del nombre, seguramente tú me podrás corregir. Eso Bolívar también intentó hacerlo durante el momento en que tuvo poder, porque Simón Bolívar, como Artigas, tenía triunfos y derrotas. Y en esas derrotas, normalmente, ¿quiénes participaban? Los traidores de siempre, los traidores que en todo tipo de movimientos siempre aparecen, los oportunistas, los que en algunos momentos difíciles comienzan a debilitar las grandes luchas y los grandes movimientos. En esas circunstancias, Simón Bolívar se reivindica triunfando, tiene que tomar medidas muy drásticas. Por ejemplo, la guerra a muerte. La guerra a muerte que en 1813 Bolívar dicta se refiere a que a todos aquellos españoles o malos americanos serán pasados por las armas, inmediatamente sean capturados. ¿Por qué dijo y hizo eso Bolívar? Porque sencillamente lo que los españoles, los realistas de la época, no lo decían, pero sí lo estaban haciendo. Y él entonces entró a contrarrestar todo eso. De alguna manera entonces Bolívar, que tenía derrotas y triunfos como lo tuvo Artigas, al final fue traicionado. Y cada uno de esos pequeños dirigentes que empezaron a aparecer en cada uno de los países o territorios que fueron liberados por el pueblo venezolano, pueblo también que ahora es colombiano, pues deshicieron toda la gran obra. Y él muere en 1830. Artigas, haciendo un pequeño paralelo, políticamente muere también en 1820 cuando tiene que irse traicionado también del Uruguay. Muere después, por supuesto, desde el punto de vista físico, en 1850. Pero Artigas ya había muerto. Es decir, esos dos grandes individuos se habían escrito en 1819 para hacer una América del Sur unida. Bien, el proceso que se da en el siglo XIX de descomposición de lo que acabo de decirles, y en el caso del territorio venezolano, las pequeñas guerrillas, los pequeños caudillos, aquellos luchadores por la independencia que luego se convierten en poseedores de territorios de mala manera en términos generales, producen una especie de anarquía política que hace que este señor protagonista, el héroe político de esta película, sea el personaje que reivindica la soberanía del territorio venezolano de aquella época. Y este señor, Castro, el nombre de Castro, Cipriano Castro, es el hombre que de alguna manera le da, a través de una proclama de lucha contra los imperios de aquella época, Inglaterra, Italia y Alemania, que pretenden cobrar una deuda ilegal y falsa. Y como este hombre dice, esta deuda no es ni real ni verdadera, nosotros lo vamos a discutir, pues viene la invasión y bombardean. Y es cuando él dice que la planta insolente del extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en esta película se pinta eso. Es lo que nosotros en estos momentos en Venezuela estamos sufriendo. Estamos sufriendo una violencia del bloqueo. Nos están llevando a una situación absolutamente difícil de vida, especialmente para ciertos sectores de las clases medias. El gobierno está luchando en lo posible para mantener condiciones habitables de nuestra población, pero sin embargo los bloqueos del régimen que gobierna Estados Unidos, con todos sus asociados, entre los cuales destaco el que más nos duele, el de Colombia, esa Colombia que fue independizada por Simón Bolívar y por los venezolanos, que es uno de los baluartes para los bloqueos que nos están haciendo. De alguna manera, entonces,
esta película que nosotros vamos a ver, refleja de alguna manera, digamos, que si bien son tiempos distintos, hay fenómenos políticos y sociales iguales, refleja lo que hoy nuestro pueblo está sufriendo. La amenaza no solo ya de esta guerra económica brutal, asesina, criminal, con que nos están haciendo, sino también la amenaza militar. El señor Obama lo declaró expresamente, y el que no quiera entender lo que dijo Obama es porque simplemente es un cómplice directo o indirecto. El señor Obama dijo que nosotros con nuestro poder militar le podemos torcer el brazo a quien sea, tanto por la vía diplomática, por la vía económica, que es la que están aplicando, o por la vía militar. Y eso lo hace, lo dice él, que lo hace en función de los intereses de Estados Unidos. Nadie puede llamarse engaño. Pueden ponerlo en sus teléfonos inteligentes. Yo no sé bien de eso, de las cosas, cómo se manejan y demás, pero lo pueden poner, pongan eso y van a ver el señor Obama planteando eso. Este hombre, que es simplemente otro representante del mismo régimen, está llevando a cabo lo que Obama había anunciado que iba a hacer. Con esto diríamos de que era la idea, la imagen que yo, desde mi punto de vista, tengo de esta película, porque refleja, una vez más, a las potencias poderosas atacando a un pequeño país. Tengo que agregar que Obama, con esa declaración, además hizo un decreto por el cual declara que Venezuela es un peligro, una amenaza extraordinaria contra los intereses de Estados Unidos. Venezuela, una amenaza contra ese monstruo gigantesco. ¿Quién se lo podía creer? Las dos cosas unidas están demostrando lo que nosotros estamos diciendo, que es lo que nos están haciendo ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a retirar todo esto y a prepararnos para disfrutar de una muy buena producción cinematográfica de nuestra América, desde Venezuela para el mundo, que se estrena hoy por primera vez en Uruguay, acá en el Centro Cultural Simón Bolívar, La Planta Insolente de Román Chalbó y Luis Brito García, una producción de la Villa del Cine. Espérate, no apagues la luz todavía, un momentico. Disculpen porque también estamos grabando el programa para la televisión.